¿Qué harías si te encontraras una billetera llena de dinero? A mí me pasó. Y no solamente me encontré la billetera, sino que esa billetera iba acompañada de un celular y de una cámara profesional. Estaban ahí, tiradas al lado del camino encima de una montaña solitaria. Pero lo que más me sorprendió fue lo que pasó después. Esto es Vivir con Valor. Soy Achira. Estadísticamente, Latinoamérica, la región donde vivo, es la región con más crimen del mundo. Pero hay gente mala en todas partes y a mí me robaron en España. Y el que me robó fue un gringo. Cuando me gradué de estudiar cómo contar cuentos, viajé por Europa para aprender más sobre las tradiciones orales alrededor del mundo. Esta vez estaba viajando sola y no quería viajar tan hippie, tan mochilera, así que ahorré bastante para el viaje. Pero no sirvió de nada porque un hijuetantas llamado Jason, con quien estaba haciendo un voluntariado, se metió a mi mochila cuando no estaba en la habitación, me sacó todos los ahorros, el computador, bueno. Y sin embargo yo no quería renunciar a mi viaje. Ya estaba aquí, ya estaba al otro lado del mar y ya sabía que era capaz de viajar sola y sin dinero por las experiencias que había vivido en Israel. Si quieres saber más sobre estas historias, puedes escuchar los episodios 2 y 4, Aprendiendo a dar y recibir, la etíope que me cambió la vida y Cómo viajar el mundo sin dinero. En fin, continué mi viaje. Contaba cuentos en la calle para cubrir gastos y gastaba poquito. Y claro, como estaba gastando poquito, pues hacía las actividades más baratas o en otras palabras, las gratuitas. Y esta historia sucede un día que estaba en Rumanía y decidí subir una colina, una pequeña montaña que tenía una vista preciosa del pueblo medieval. No habían muchas personas y cuando llegué a la cima me senté sobre una roca para divisar la vista y de repente me di cuenta que al lado mío, caídos sobre el suelo junto a la roca, había una billetera, una cámara y un celular. Ahí, en medio de la nada, y no había nadie. Hubiese sido lo más fácil del mundo quedármelos. Era, como dirían en Colombia, un papayazo, una oportunidad demasiado fácil. Sin embargo, afortunadamente, mis padres me educaron con muchos valores y ni siquiera se me ocurrió quedarme las cosas porque no eran mías. Al contrario, lo primero que hice fue abrir la billetera para mirar a quién le pertenecían estas cosas. Encontré tarjetas de identidad que mostraban que era de un turista alemán y luego intenté abrir el celular para ver si encontraba entre los contactos de este señor algún contacto de emergencia o alguien a quien podría llamar para avisar que le había encontrado las cosas y ver cómo se las hacía llegar. Pero también debo reconocer que me sentí un poco emocionada por mi buena suerte. Una vez mi padre encontró un iPhone olvidado en un taxi y al devolvérselo al señor, quien era un turista también, el extranjero agradecido le entregó $100 de recompensa. Y bueno, yo no me estaba esperando $100 y por supuesto que no le iba a pedir nada al señor, pero mínimamente seguro me invitaría a almorzar, porque ya casi era hora de almuerzo, y como me habían robado los ahorros, tenía el dinero tan contadito que llevaba varios días comiendo poco más que avena con agua y pan. Cada que pasaba por los restaurantes que estaban en la plaza me daba una envidia porque veía esa comida tan deliciosa. La comida de Rumania es exquisita. Espero que algún día la puedan probar. Y me encanta probar cosas nuevas también. Tenía tanta envidia de todos esos restaurantes, pero claro, no me podía permitir el lujo de ir a comer en un sitio de esos. Pero para un turista alemán, quien había perdido la cámara, el celular y la billetera, recuperar todas esas cosas, bueno, seguramente me invitaría a almorzar y a lo mejor hasta conseguiría un nuevo amigo. Me encanta hacer amigos en todas partes. El celular estaba bloqueado, pero afortunadamente en ese momento sonó. Y cuando contesté era el mismísimo dueño, quien estaba llamando desde el celular de la amiga, desesperado por ver qué había pasado con sus cosas. Ya había bajado toda la montaña. Yo le expliqué que tranquilo, que tenía todo, que no se le había perdido nada y que empezaría a bajar la montaña para encontrarme con él. Al poco rato el señor llegó corriendo, rojo, sin aliento de haberse subido la montaña corriendo nuevamente, y era la misma persona de los documentos de identidad, así que con mucho gusto le entregué las cosas. El señor las recibió y volvió a bajar. Y ya, así nomás. Recibió las cosas y se fue.
Es más, ni siquiera recuerdo si sí me dio las gracias. De más que sí, pero no lo recuerdo. Recuerdo es estar parada ahí sobre el sendero, viendo cómo se alejaba y sintiéndome bastante perpleja, confundida, pensando, qué raro. Le ayuda a recuperar 3 objetos tan valiosos, ni a hablar de todos los papeles. Ustedes se imaginan la pesadilla que sería uno perder los documentos mientras está en otro país de turista. Y él solamente la recibe y se va, así nomás. Y finalmente empecé a caminar, a bajar la montaña, porque ya había visto el paisaje, porque ya era hora de volver, porque ya era hora de almorzar y estaba haciendo mucha hambre. Y al bajar caminando, seguía pensando, pero qué raro, qué actitud tan extraña. ¿Acaso no se da cuenta de lo afortunado que es de que fui yo la que me encontré sus objetos de valor? Hay muchísimas otras personas que se las hubieran quedado, que inmediatamente le hubieran sacado la SIM card al celular, que hubieran botado los documentos por un peñasco, borrado todas las fotos y vendido la cámara. ¿Acaso no reconocía que yo era una persona fuera del común? ¿Acaso no estaba agradecido? Y a ver mi almuerzo. Y bajé del cerro con hambre y me quedé pensando sobre esa interacción tan extraña que acababa de tener. Bajé del cerro pensativa y seguí pensativa mientras me compraba el pan más barato en el supermercado para almorzar y mientras veía con envidia a todos los turistas felices almorzando en los restaurantes alrededor de la plaza. Pero mientras me comía mi pan ahí en un banquito de la plaza, llegué a una conclusión. Ahora siento que me gané algo muchísimo más valioso que un almuerzo. Me gané una pregunta. La pregunta de si ese hombre tenía el deber moral de recompensar mi honestidad. Y quizá la pregunta más importante, de si yo tenía el derecho de esperar una recompensa. De eso vamos a hablar en la siguiente parte del episodio. ¿Tú qué opinas? ¿Es nuestro deber moral recompensar el bien? ¿Es nuestro derecho esperar una recompensa cuando hacemos el bien? A mí me han robado en diversas ocasiones, así que sé lo mucho que duele perder algo de valor. Pero también me he topado con personas honestas que me han devuelto lo perdido. Una vez se me cayó el celular en un bus y lo encontró un viejito. Y otra vez un reciclador hizo el esfuerzo de encontrarme para devolverme los documentos que había encontrado en la basura luego de que me los habían robado. Y me parece buena idea dar recompensas en ese tipo de casos. Por 2 razones. Una, porque me parece un gesto bonito y me gusta agradecer cuando alguien ha hecho un esfuerzo por ayudarme. Pero hay otra razón también, una razón triste, porque temo que si la otra persona me devolvió algo de valor y yo no le doy nada, me preocupa que esa persona sentirá amargura y que la próxima vez no le va a ayudar a nadie. Pero eso no es algo que yo pueda controlar. Lo que sí puedo controlar es que yo no vaya a ser así. Si haces algo bueno solamente porque crees que luego lo podrás cobrar, no eres una buena persona. Yo fui honesta y devolví todo, claro, pero descubrí que me faltaba un poquito de integridad porque me sentía con el derecho de una recompensa por haber hecho algo que cualquier ser humano desearía. Cuando uno hace algo bueno solamente porque espera una recompensa a cambio, realmente no es una persona buena. El que te hace un favor y luego te lo cobra, no te está haciendo un favor. Si yo hago algo bueno para que me den un premio, mis intenciones no son puras. Y yo quiero que mis intenciones sean vivir con valor. El incentivo para mí, para hacer el bien, tiene que ser porque eso es lo que quiero hacer, porque así soy, porque he elegido vivir según mis valores, independientemente de lo que diga o haga cualquier otra persona. Yo el bien lo tengo que hacer por mí y por nada ni nadie más. Es muy posible que al alemán no se le haya ocurrido darme recompensa porque el contexto en el que él se mueve es así. Quizá en el contexto en el que él se mueve, a nadie se le ocurriría que devolver propiedad que no le pertenece a uno es algo fuera de lo común. Uno que está en un contexto de criminalidad, de pronto, de deshonestidad, está muy fuera de lo común que alguien devuelva eso, pero así debería ser en todo lado, que ni se cuestione. ¿Encuentro algo que no es mío? Por supuesto que se lo entrego al dueño. Sería insólito pensar cualquier otra cosa. Quizá él lo vio normal, porque eso mismo haría él, y así debería ser.
La honestidad debería ser normal, debería ser común, tan común que ni la cuestionamos, tan común que ni siquiera se nos ocurre que hay que agradecerla. ¿Por qué agradecer algo que todo el mundo hace y que cualquiera haría? ¿Acaso le debo dar una recompensa a mis amigos cada que visitan mi casa y no se roban nada? Ah, pues tus amigos no te roban. Se supone que tus amigos no te van a robar nada de la casa. ¿Por qué no suponer que un extraño que encuentre algo que te pertenezca te lo devuelva? Así, sin más. Él no tenía por qué invitarme a almorzar. No tenía por qué darme una recompensa. Y yo no tenía por qué esperarla. En realidad lo que yo hice fue lo mínimo, lo que cualquier persona decente haría. Y ahí está el problema, en la actitud de yo merezco una recompensa por hacer lo mínimo. Yo tengo el derecho de exigirle algo a cambio a alguien por medio portarme decentemente con ella. Esa actitud es peligrosísima y es muy aceptada, tanto que quizá nosotros mismos la tenemos y no nos damos cuenta, como fue mi caso. Yo no me daba cuenta que yo sentía eso, que yo me sentía con derecho de que me debían una recompensa por hacer algo tan simple como ser honesta y no quedarme algo que no era mío. Miren la actitud tan tóxica que tienen tantísimos hombres con las mujeres. Ah, porque la invité a cenar, entonces tengo el derecho a acostarme con ella. O inclusive peor, ella debe acostarse conmigo porque hice algo bueno, entre comillas, por ella, que fue pagarle una cena. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa actitud tan terrible? Eso no lo hacen las personas de valor. Una persona de valor hace algo bueno porque le nace hacerlo, no porque está esperando nada a cambio, no porque va a buscar cómo cobrártela después. Por supuesto que uno aprecia cuando le agradecen a uno y cuando reconocen el esfuerzo que uno hace. No estoy diciendo que eso no se debe hacer, para nada. Es muy bonito recompensar al otro por lo bueno que hace. Y también es muy rico recibir recompensas y reconocimiento. Pero ¿con qué intención estás haciendo lo que haces? Esa es la pregunta. ¿Con qué interés? Siempre dicen que uno tiene que ser desinteresado. Bueno, a esto se refiere. Nadie nos debe nada. Si no acordamos un precio de antemano, no tenemos derecho de exigir pago después. Y no es íntegro de nuestra parte hacer algo con interés de recibir algo a cambio si no hemos manifestado claramente nuestra intención desde el principio. No podemos controlar lo que hacen los demás. No podemos controlar si nos van a agradecer o nos van a recompensar. Y tampoco podemos controlar los intereses que ellos tengan. Pero sí controlamos lo nuestro. Si quisiéramos que se nos reconozcan nuestros esfuerzos, reconozcamos los esfuerzos de los demás. Si nos gustaría recibir las gracias por hacer algo bien hecho, agradezcámosle a los demás y procuremos que nuestras intenciones sean puras al tomar nuestras decisiones. Recordemos que nadie nos debe nada, pero que nosotros sí debemos ser íntegros y actuar conforme a nuestros principios, porque esa es la única recompensa que realmente nos importa, la recompensa de ser una persona de valor. Gracias por escuchar mis historias. Ahora ve a vivir las tuyas.